Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre la palabra de Dios. Estamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. El capítulo 21, versículo 12. Hoy nosotros queremos subrayar un poquitito más de esta narración muy interesante. Estamos en que Pablo viaja a Jerusalén. Y sobre todas las dificultades, en este momento nos centramos en esto, en que, entre comillas, digamos, algunos profetas o la misma comunidad está queriendo persuadir a Pablo, Pablo a que Jerusalén. Y va ahí en la situación UPEP. No todo el mundo te va a aplaudir, no todo el mundo te quiere, no todo el mundo te quiere romerito. Bueno, entonces fíjense que ya Pablo también decía que él tenía que visitar, dice, y quería llegar a Jerusalén antes de la Pascua, antes de Pentecostés. Vengo a Jerusalén, imagina, él está el viaje desde Tróade, se va a Mileto. Y ahí justamente en ese capítulo 20, del 13 al 16, nosotros habíamos escuchado y habíamos visto toda esta preparación. Nosotros nos adelantamos en barco navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así porque iba a hacer el viaje por tierra. Qué espectacular este Pablo. Venga, veo barco que sea hasta Urui, sea hasta Cayuari, carreta o lo que sea, porque yo quiero ir pasando, anunciando y predicando. O sea, quiero encontrarme con la gente por las poblaciones por donde voy pasando. Allá donde Cocaraimigo, donde tenía ese ardor y ese fuego en su corazón para anunciar a Jesucristo. Yo algunas veces pienso y digo, porque cuando Pablo insiste mucho y dice, yo pedí al Señor que me saque una espina, dice, que llevo en la carne. Lo he rogado al Señor, pero el Señor me dijo, al final de cuentas, nunca anda cueray de eso. Y me dice, mi gracia te basta, Pablo. Muchos escribió, quieren saber qué es lo que Pablo estaba pidiendo al Señor. Pues yo estoy convencido, queridos hermanos, que eso se refería a todo, entre comillas, el mal que hizo Pablo con las persecuciones a los cristianos. Bien, imaginan el problema.
no se peña uy, no le sale de su conciencia. Entonces él se da cuenta, marapico, después de la conversión, ¿verdad? Después que se haya encontrado con Jesucristo. Pero hay una cosa que tenemos que nosotros entender también, que Dios escribe recto en los renglones torcidos de nuestra vida. Quiere decir que si Pablo también tuvo estos problemas, quiere decir que ¿entendiste? Y entonces, a pesar de que él fue perseguidor, de que arrasaba con todo, capítulo 8 de este mismo libro que ya hemos estudiado, o vayan también a nuestro estudio bíblico que hacemos todos los días. Y ahí entonces te demuestra que Pablo, con furor, se iba en contra. Apeala no sé, o peña convertir, no sé, veña acá y marapico se la pisa y te ve la yapo, allá, hey, ¿cómo hace la pisa cuera, con la cristiano cuera? ¿Por qué? ¿Verdad? Esto que es lindo, queridos hermanos, que nosotros entendamos, porque muchas veces nosotros antes que pensamos, mira lo que hizo Pablo, mira cómo fue Pablo, etc. Pero tenemos que mirar las actitudes porque el autor sagrado, cuando nos vuelve a narrar situaciones y hechos de vida, es para que nosotros miremos nuestra vida y las situaciones y hechos de vida de nosotros. Porque estaba ahí de apete vejina la ya veñan de la pichare, llamó moría upañan de la pichacuera, ya upa la plata, da ya apoy la de servicio ministerial, da ya apoy veñan de yaro yerurañan de anda ya y la cristiano en síntesis. Y eso, queridos hermanos, es una gran responsabilidad nuestra. Aupea la Pablo, aupea oñandúa. Así es que Dios que escribe derecho también, Dios en nuestra vida también puede escribir derecho. Pero para coñande, ñaña convertida de estilo Pablo, ñaña convertida, conversión total. Porque si seguimos de la misma manera, ¿verdad? Decimos guau que somos cristianos, ñaña bueno guau porque ñaña ella es pea ya es amor. Pero donde hay por los frutos se conoce el árbol, ¿verdad? Entonces, claro, así lo que estamos encontrando aquí en este viaje de Pablo hacia Jerusalén, él ya comienza desde el capítulo 20, versículo 13, ¿verdad? Nos adelantamos, Pablo quería ir pasando por las ciudades, predicando. Cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros. Nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano
de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Francisco ya había convocado oficialmente el jubileo de 2025 a través de una carta a Rino Fisichella. Questi 2 anni servono anche per rendere Roma e l'Italia una città e un paese che ancora una volta può mostrare il meglio di sé con la sua tradizione di accoglienza. Pero esta fue la primera vez que el Papa se dirigió a los jóvenes para invitarlos a peregrinar a Roma en 2025. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Las autoridades italianas se pusieron manos a la obra para comenzar un plan de acción para la puesta a punto de toda la ciudad de cara a este encuentro internacional. Es un momento de extraordinaria importancia que nos coloca al Estado italiano y a la ciudad de Roma en una posición de grandísima responsabilidad para favorecer, sostener y ayudar en este evento con todo nuestro compromiso, con todas nuestras fuerzas. Con un presupuesto de 1.800 millones de euros, se planteó una estrategia de renovación de la ciudad con 335 proyectos totales, que incluyen desde grandes obras hasta pequeñas reformas en las calles. Se ha previsto la realización de obras esenciales e indefinibles, pero son obras funcionales, como he dicho antes. El túnel subterráneo de Piazza Pia, la recualificación del de Gregorio VII. También hay obras significativas desde el punto de vista de la acogida. Con todas estas obras, Roma está prácticamente levantada. Estas son las imágenes de las inmediaciones del Vaticano desde agosto de 2023, excavadoras y calles cortadas, algo que se puede ver en toda la ciudad y que afectará a los turistas que visiten la ciudad eterna en los próximos meses. Desde el ayuntamiento aseguran que están batiendo récords en tiempo y que todo estará listo para 2025. Normalmente en esta ciudad y en toda Italia todo lleva años, pero en pocos meses hemos conseguido iniciar la obra. Ahora tenemos una hoja de ruta que continúa y que nos permite terminar en la fecha prevista, antes del jubileo. Esto hace que Roma tenga varios retos por delante antes de llegar a 2025. En primer lugar, terminar las obras previstas, además de crear infraestructuras para acoger a los peregrinos que viajen a la capital italiana.
También tendrán que hacer frente a la situación actual del sector turístico, en el que muchos de los pisos céntricos se están convirtiendo en apartamentos para estancias breves, muchos de ellos sin estar regulados de forma legal, algo que puede afectar a la competencia hotelera y a los propios residentes romanos. A esto hay que sumar la seguridad en la ciudad y sobre todo en los puntos estratégicos como estaciones de tren, metro o aeropuertos. Todo ello teniendo como telón de fondo la cantidad estimada de personas que pasarán por Roma en 2025, más de 50 millones de peregrinos. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días
nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 21. Decíamos que es el viaje de Pablo hacia Jerusalén. Ya hemos hablado bastante de esta situación que le detiene un poco, ¿verdad?, a la comunidad, o se detiene a pensar y a decir, va, yo lo digo a Pablo, mo de la rejota, va, Etiopía, rejota Jerusalén, debe Pablo de Gisa, que ese es un lugar difícil, ese es un lugar que no te van a recibir ahí con aplauso, con vito, con vapor, o lo que sea, o cogina Pablo ya de visita. Doy cuase que de ahí Pablo va a ir. Porque para el judaísmo Pablo es un apóstata. Deja el judaísmo, predica a Jesucristo, anuncia a Jesucristo. Ya sabemos que a los seguidores de Jesucristo se les está llamando seguidores del tal Kyrios, del ungido, del Cristo, cristianos, con a cristiano cuera. Miren que la palabra cristianos fue siempre una palabra despectiva, ¿eh? No piensen que, ay, qué bien, vamos a llamar a una escribana, ¿cómo vamos a llamarnos? Vamos a llamarnos cristianos. Aquí firmen el acta de fundación. No, no hay por ahí. A ver, con a cristiano cuera, con ay, ponda que van detrás de un tal Jesús de Nazaret, de un Kyrios, que es el Señor, o cumplipama después, la llane Antiguo Testamento, o mejor, nuestro Tanakh sería con la terminología de los judíos, ¿verdad? Torah Nevi'im Ketuvim. No, mapio, coa, mapio la otra de pea que más. Entonces, da el anterior de te oye popete ahí na ellos yuge a ver porque oreco roja cuetereila de la pisecta bebé, reñel lanzado y jaremón ujaereo y que aquí ya está todo cumplido. Todo se ha cumplido. Interesante esa misma frase, ¿verdad?, que aparece también en el Evangelio cuando Jesús dice, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. La última frase de Jesús en la cruz. Justamente se pone esa frase en los labios de Jesús y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo se ha cumplido. Esa frase, queridos amigos, ese todo se ha cumplido, se refiere
justamente a decir Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sería para nosotros Pentateuco, proféticos, y los escritos de la Biblia. Entonces, todo lo que Dios había prometido ahí, entonces todo se ha cumplido. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Todo se ha cumplido. Qué linda que es esa frase. Pero me hago ya entender, ya y cuándo, ¿por qué se ponen estas frases? ¿Por qué estas frases en la boca de Jesús? Justamente porque nos está indicando y nos está diciendo lo que la comunidad cristiana está viviendo y está entendiendo en el seguimiento de Jesucristo. A Pablo ya puede inagogar. A Pablo hablamos a la viejina. A hablando gustayajina. Y como siempre, ya en aquel tiempo, cuando después formar el WhatsApp, vamos a hacer la información fuera. En segundos, en instantes con nosotros ahora estamos comunicando en todo el mundo, ¿verdad? Pero queridos amigos, en aquel tiempo tal vez no era tan rápido, pero lo mismo lo invito a informar. Imagino que sea un poco más tarde la información, pero hoy cuabaite y ve la Pablo le envía pues. Hoy cuabaite y ve moro viva Pablo y con va la Pablo y coya pojina, va ella para Pablo, llevamos sarambina, entonces ya comienzan, le dicen en las sinagogas, por eso que a Pablo no le quieren mucho en las sinagogas, cuando él va y habla y dice, porque ya están informados, pues. Preguntas y llegue esto que aquello, ahí está cumplir para más lleva, y por Jesucristo, yo mano que curusure, y que esto y que aquello. Así es que también para nosotros es interesante esto, abrir los ojos y entender porque estas actitudes son hoy para nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré
porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Solo en ti hay plenitud, yo tengo vida, que cuando tú estás
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con esta hermosísima enseñanza de San Pablo, capítulo 21. El capítulo 21, el versículo 12 principalmente hoy nosotros queremos subrayar, porque aquí en este versículo dice: al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Ya la amigo Cueramaoe, Silas, Timoteo, Lucas. Cuando aquí dice y nosotros, ve allá y llama a Lucas y los otros compañeros que le están acompañando a San Pablo, ¿verdad? Entonces es aquí donde nosotros encontramos todas estas situaciones no fáciles, ¿verdad? También para ellos, porque tienen una de las situaciones en que ellos tienen que asumir una responsabilidad, ¿verdad? Esta es una situación bastante difícil. Miren, nosotros en el capítulo 15 ya habíamos hablado de esta separación de Pablo y Bernabé. Entonces, ¿quién es este grupo nosotros, verdad? Primero dice en el 12, al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que nos vea. Nosotros mismos, nosotros mismos. En el capítulo 15, versículo 36, nosotros dijimos: algún tiempo después Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva entre Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que terminó por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades. Entonces Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas. Voy a anotar que es Silas, compañero de Pablo. Después pasamos un poquitito más y nos encontramos ya en el capítulo 16. Y dice: Pablo llegó luego a Derbe, más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, segundo Tamágina, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaba, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así las iglesias se consideraban en la fe y su número crecía día tras día. Bueno, así entonces, hasta ahora son los tres, ¿verdad? Pero después se va a unir también a ellos. Se va a unir, ¿quién? Se va a unir también Lucas. Lucas se va a unir y entonces desde ese momento la narración comienza a cambiar. Es interesante, ¿verdad? Porque hasta ahora siempre nos habló en tercera persona. Va por Pablo, va por Pedro, va por Amón, etc. De repente aparece y dice nosotros. Aquí hay un claro ejemplo, ¿verdad? Lo que estamos ya mirando en el 21, porque en el 21 ya está también Lucas con ellos. O sea que nosotros son estos cuatro personajes. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar
y nosotros mismos. Entre cuatro y nada, es interesante, ¿verdad? Rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero lo importante es saber, ¿verdad? ¿Por qué le están rogando? Porque Pablo de por sí había recibido varias palabras proféticas sobre este mismo asunto. Tamagoye Pablo, Pablo es amigo, ya tendé. Pablo, no impone que Hinandela ya posea. Quiere decir que Pablo, nosotros no tenemos nomás todas las conversaciones, ¿verdad? No había el chat, ¿verdad? Si hubiese chat en ese tiempo, seguramente que íbamos a tener todito y podríamos haber recuperado todito, ¿verdad? Todas las conversaciones y todo lo que escribía allí Pablo, lo que sea, y decía, hace una pepe, ya popea ese programa, pea la intención o lo que sea, ¿verdad? Porque todo ya está muy elaborado. Pero en fin, por lo menos encontramos algunas de las ideas esenciales y fundamentales. Pablo José, imaginará, a José llegué a Jerusalén y quería llegar antes de la fiesta de Pentecostés. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4.
Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él, y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada.
Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Cada sábado del 13 de julio al 26 de octubre, los museos vaticanos organizarán visitas especiales al Pulmón Verde del Vaticano. Sus jardines serán visitas dirigidas a familias con hijos de entre los 6 y los 12 años. De hecho, los pequeños serán los protagonistas porque la idea es organizar para ellos un recorrido que mezcle naturaleza, fe y arte. Lógicamente, el recorrido prevé pasar por algunos lugares históricos de los jardines, desde los lugares preferidos de papas como Benedicto XVI hasta la Casina Pío IV, el edificio del siglo XVI que hoy es la sede de varios departamentos del Vaticano. El nombre de la iniciativa es Capturar la Naturaleza y las visitas se están organizando en inglés e italiano. La duración prevista es de 2 horas y además las familias también podrán visitar los museos vaticanos. El precio de la entrada es de 4 euros para los niños y 20 para los adultos, más gastos por auriculares y el servicio de guía turística. Aproximadamente un padre y un hijo podrían gastar entre los 24 y los 40 euros aproximadamente. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, y hoy de una manera especial celebramos, ¿verdad? Y recordamos este versículo 12. Al oír estas palabras, rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces los hermanos del lugar y nosotros mismos, ¿verdad? Le rogamos a Pablo. Los hermanos, esto porque ellos ya escucharon, ¿verdad? Entonces Pablo ya había recibido varias palabras proféticas. No, es la primera vez que le están diciendo. Nosotros también, en el versículo anterior, él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Nos dice nomás así en el versículo 9. Aquí no nos dice nada. Pero Pablo verá. 4 hijas solteras dedicadas exclusivamente a eso, a la profecía. Y justamente ellas no dicen nada. Un poco extraño, ¿verdad? Pero sin embargo nos está introduciendo a lo que va a venir después, porque cuando termina esto, en el 10 dice, permanecimos allí durante nuestra estadía, bajó a Judea un profeta llamado Ágabo. Entonces Ágabo que viene y él sí le va a profetizar y le va a decir. En el 11 ya nos explica bien luego. Ojo ya rabe Pablo cinturón, oñeña petía o oñeña petía ipo. Es una manera de decir, ¿verdad? De estar esposado. Oñeña petía y la ip, una forma de decir que está engrillado. Es interesante. Y Ágabo que ya en otras ocasiones también ya había profetizado sobre la hambruna, ¿verdad? Que vino. Entonces, y que son situaciones muy interesantes porque después dice que sucede en tiempo de Claudio, sucedió todo eso. O sea que históricamente en Yarecoí, ahí los documentos cuera Flavio Josefo, por ejemplo, y ese es un historiador. Y este historiador está contando y narrando lo que iba sucediendo, lo que se iba viendo en el aspecto bien histórico, así como
el iniciador de toda la cuestión histórica, Heródoto, ¿verdad? O sea, de los hechos, más o menos. Cierto que nunca podemos escribir la historia real. Ni de cuando tú ya escribí la de historia tal cual encontramos en nuestra vida. Nunca vamos a poder escribir la verdadera, entre comillas, la verdadera historia. ¿Quién es el que escribe la historia? El que escribe la historia es el vencedor, ¿entendiste? Es el que escribe la historia, ¿entienden? Por ejemplo, si hay pobreza, entonces uno que está en el gobierno no va a decir, en mi tiempo yo hice que haya más pobreza, nosotros robamos mucho, nosotros hicimos eso, sobrefacturamos. Nunca en la historia. En la historia eso nunca va a aparecer. Ahora, claro, hoy en día hay mayores posibilidades, por lo menos, de tener otras informaciones, ¿verdad? Porque hay muchos medios de comunicación, etcétera, y cada uno tiene también su tendencia, pero se dan cuenta que cada uno recoge la intendencia. Cada uno defiende la y puchero, ¿verdad? Si vos me pagás, si vos me das publicidad, si yo puedo hacer esto, entonces andañe evaimo, ay, a llevar de gobierno, andañe evaimo, ay, todo va a ir bien, todo sobre reglas, y entonces, ¿qué queda escrito? Yo dentro de 100 años o dentro de 200 años, alguien viene y mira y va a decir, ah, no, pero aquí era todo lindo para la cuenta. Mira un poco lo que hicieron, mira, hicieron esto, hicieron aquello. Ahora mira, otro investiga y mira y dice, no, eso se hizo por licitaciones injustas, que esto, que aquello. O sea, tiene la otra moneda, como decimos. Pero en aquel tiempo, imagínense la dificultad para escribir todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos ciertamente, desde un aspecto religioso es lo que nosotros estamos mirando aquí. ¿Qué es lo que esa comunidad está buscando? ¿Qué es lo que quiere verdaderamente? Mooto vaginalo ya pisea llevamba epañandela ya pona la ñasejan de todo lo que es feo, de todo lo que es negativo. Y así entonces viene y le dice, Pablo, diga tú eres bebé. Por A o por B situación, aquí no le dice, solamente nos hablan y nos dicen que Pablo no puede ir a Jerusalén o que no tendría que ir a Jerusalén. Ya dijimos, ¿verdad?, que Pablo había recibido varias profecías, muchos que ya le habían dicho y más bien. Esto es algo que Dios acostumbra, ¿verdad?, a hacer también con estas notables profecías, ¿verdad?, cómo Dios manifiesta y dice a través de los demás. Y bueno, Pablo aquí parece que, sin embargo, él se sobrepone sobre esto y dice, no, pero llegó esta masa, haciendo que lleve me voy a lanzar y voy a hacer y voy a procurar y voy a luchar, voy a ir hasta el final. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.